Muy bien, buenos días. Ya vamos en la clase 21 del curso. La clase anterior, en la clase 20, empezamos a hablar al final de la clase acerca del magnetismo y de algunas aplicaciones históricas que el magnetismo tuvo y cómo se fue desarrollando el descubrimiento de los efectos que combinan tanto la electricidad como el magnetismo, ¿cierto? Además de eso, pues tenemos algunas aplicaciones como tal del magnetismo que podríamos llamar aplicaciones modernas. Una de ellas, por ejemplo, que con la que todos estamos relacionados y que tal vez no lo conocemos, es por ejemplo el hecho de que cuando tenemos una película delgada de un material que se llama, o de una aleación más bien, entre hierro y el cromo, logramos tener que en esa película delgada, cualquier cambio pequeño en el campo magnético se va a traducir en un cambio muy grande en la resistencia eléctrica. Ese fenómeno se conoce como la magnetorresistencia gigante. La magnetorresistencia gigante es precisamente ese fenómeno del electromagnetismo que nos permite en un espacio muy delgado, por medio de la orientación de los dominios magnéticos de ese material, de esa película delgada de hierro y cromo, poder almacenar información. Ese es el fenómeno que está o que nos permite desarrollar los discos duros de los computadores. También, por ejemplo, todos los motores eléctricos esencialmente van a emplear o bien sea imanes permanentes o bien sea algún método de generar un campo magnético. De esa manera podemos convertir la energía eléctrica en una energía mecánica, en un movimiento. También los generadores eléctricos. Entonces, bueno, por acá tenemos los motores eléctricos. Los generadores de electricidad también son una forma o una manifestación de poder utilizar el electromagnetismo. Allí lo que tenemos el fenómeno inverso al que teníamos en un motor y esencialmente lo que vamos a tener allí es un movimiento mecánico que lo vamos a convertir en una corriente que está circulando. Otra aplicación que también vamos a tener allí, eh, utilizando el electromagnetismo, el magnetismo en particular, es el de las imágenes médicas por resonancia magnética. Entonces también allí utilizamos grandes campos magnéticos para poder generar las imágenes de los tejidos y de los órganos en el interior del cuerpo. Lo llamaríamos entonces como eh, resonancia magnética. Y acá pongamos que es para imágenes médicas. Y también tenemos los trenes de levitación magnética o los maglev, Magnetic Levitation. Eh, Esos son trenes de alta velocidad. Esas son solamente algunas de las aplicaciones modernas del fenómeno del magnetismo combinado con la electricidad. Sin embargo, vamos a empezar por lo más básico, vamos a empezar por entender cómo funciona el efecto o el fenómeno del magnetismo. De pronto algunos de ustedes pueden estar un poco prevenidos porque han escuchado que es la parte más dura del curso de física, electricidad y magnetismo, que, que entonces que si no les fue muy bien en los dos primeros temas, en los dos primeros cortes que tuvimos en el curso, entonces no hay manera de salvar el curso con este último tema. Realmente los invito a que no, eso para mí, los invito a que no se predispongan con esta parte del tema, con esta parte del curso. Realmente es una parte que es muy bonita, que es muy completa, que digamos que de algún modo está autocontenido, pero sin embargo necesitamos un poco del conocimiento que ya teníamos anteriormente. No en vano, por ejemplo, una de las cosas que es muy importante y es en el curso, vamos a tener las cuatro ecuaciones de Maxwell
hasta el momento solamente hemos visto la primera ecuación de Maxwell. Nos quedan faltando tres ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, esas tres ecuaciones están relacionadas con el magnetismo y con la manera como la electricidad se conecta con el magnetismo. Entonces es importante tener en cuenta que todavía nos falta una parte importante del curso. Entonces vamos a empezar con, con el caso más simple de la forma de generación del magnetismo, y es cuando tenemos un alambre que está transmitiendo una corriente. Entonces, resulta que nosotros vamos a tomar una convención. Entonces, vamos a hablar aquí. Recuerden que convención es algo que vamos a considerar y que de ahí en adelante vamos a seguir respetando. Entonces, como convención, vamos a decir que si un alambre está atravesando la pantalla, entonces vamos a tener esta es la sección transversal de mi alambre conductor. Y si la corriente está entrando en la pantalla, lo vamos a definir como una cruz. Y si la corriente está saliendo de la pantalla, entonces esto sería entrando en la pantalla. No lo llamemos corriente, llamémoslo simplemente un vector. Vector entrando en la pantalla. Y si por el contrario tenemos un vector que está saliendo de la pantalla, lo vamos a pintar de esta manera. Allí lo llamamos la pantalla, pero ustedes saben que aplica igual a si estuviéramos diciendo el tablero o el papel, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los dos casos vamos a tener esa situación. Y ustedes se preguntarán por qué lo vamos a pintar así, porque resulta que nosotros hasta el momento pues nunca hemos visto un vector, pero entonces para nosotros un vector va a ser algo como esto. Un vector va a ser algo que tiene esta geometría, para que de ahí en adelante nos lo grabemos y digamos, es que el vector lo estamos pintando de esta manera. ¿Sí? Entonces, esa es la cola del vector, del cuerpo del vector, y acá vamos a ponerle la cabeza al vector. Bueno, yo me devuelvo y lo pinto de otro color. Listo, ese va a ser el vector, donde acá tenemos la cola del vector y acá tenemos la cabeza del vector. Y entonces de esa manera, cuando estemos viendo la cruz, es porque le estamos viendo la cola al vector y ya sabemos que el vector está entrando en la pantalla. Y cuando estamos viendo el puntico es porque le estamos viendo la cabeza al vector y el vector va saliendo, en nuestro caso, de la pantalla. Resulta entonces que si nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es ahora un conductor, vamos a pintar el conductor entonces de esta manera y vamos a pintar aquí la colita del vector. Entonces resulta que es como si tuviéramos ese conductor y ahí tenemos una corriente que está entrando. Esto es una corriente entrando. Cuando nosotros empezamos a jugar con esas agujas de un mineral o de ese mineral que llamamos magnetita, esas agujas, dijimos, van a tener unas regiones donde el campo magnético va a ser más intenso que otras, ¿cierto? Esos dos extremos fueron los que llamamos en la clase anterior los polos magnéticos. Y esos dos polos magnéticos, entonces vamos a pintarlos de esta manera. Vamos a decir que para nosotros esa agujita va a tener esta configuración, donde este va a ser el polo norte y este va a ser el polo sur.
Resulta que si yo tomo una de esas agujitas, vamos a hacerlo más chiquitico, y me la traigo a las cercanías de ese alambre que me está conduciendo la corriente hacia adentro del tablero, ella se va a orientar. Y yo va a empezar a hacer esto. Y se va a orientar en esa dirección. ¿Listo? Cuando cogemos otra de esas mismas, y me la llevo por acá, ella también se va a orientar. Y va a orientarse de esta manera. He sido capaz de rotarla así chiquitica. Eso. Cuando me traigo otra, ella se va a orientar. Y cuando me traigo otra más, y la pongo por aquí, por ejemplo, ella también se va a orientar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese alambre por el cual está conduciéndose esa corriente está generando una interacción con con esas agujitas imantadas o con esos elementos que tienen un campo magnético. Vamos a poner esto un poquito más cerquita. ¿Sí? Y esencialmente lo que vamos a tener entonces es algo como de este estilo. Si nosotros seguimos poniendo agujitas, nos vamos a dar cuenta que a una distancia equivalente vamos a tener una configuración de esta manera, donde podemos decir que si seguimos la orientación de sur a norte, vamos a tener ese tipo de configuración, ¿cierto? Vamos a tener un giro o una continuidad en esa línea que me va orientando el polo norte y el polo sur de cada una de esas agujitas magnéticas. Eso que tenemos allí no es otra cosa que el campo magnético. El campo magnético lo vamos a indicar por medio de la letra B y es un vector, ¿sí? Porque miren que además de que tiene una orientación, también tiene un cierto sentido y va a tener una magnitud. Resulta que a medida que nos vamos a ir alejando del centro de ese alambre conductor de corriente, su magnitud va a irse reduciendo. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Listo. Entonces, una de las maneras de recordar o de poder aprender en qué dirección está viajando o en qué dirección debo orientar el campo magnético, miren que acá estamos diciendo, en cualquiera de los puntos de este círculo que acabamos de pintar aquí en verde, el campo magnético va a ser tangente, va a ir tangencial a él. Entonces, una de las maneras de recordarlo es utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, aquí para la regla de la mano derecha, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decir, vamos a tener acá un alambre conductor, que es ese mismo alambre conductor que teníamos allá. Para recordar en qué dirección va la corriente, vamos a pintar entonces, vamos a traernos nuestro vector. Vamos a presentarlo un poquito más chiquitico, por acá. Y ya sabemos que esa es la dirección en la que va la corriente. Y entonces vamos a utilizar algo que vamos a llamar la regla de la mano derecha. La voy a pintar aquí con otro color. Y no lo hice.
Entonces, la regla de la mano derecha nos va a permitir a nosotros definir a partir de la dirección en la que va la corriente, encontrar en qué dirección va a ir el campo magnético que una corriente que vaya en un cierto conductor va a ir generando. Entonces, la mano derecha, pues, entonces es muy fácil. Todos conocemos una mano derecha. Vamos a pintar una mano derecha. Entonces, la mano derecha viene como así. Y para recordar que esa es la mano derecha, pues pongámosle las uñas por este lado. Listo, esa es la mano derecha. Aunque me quedo como medio chueca. Hagamos más bien una modificación aquí ligera, aquí al dedo chiquito. Listo. Entonces, con esa mano derecha lo que vamos a hacer es, vamos a traernos esa mano derecha y vamos a ubicarla por acá. De tal manera que el pulgar va a quedar apuntando en la dirección en la que está la corriente. Entonces, pulgar apunta en la dirección de la corriente. Y cerramos los dedos de tal manera que estemos empuñando, como empuñando la mano derecha. Y lo que nos vamos a encontrar entonces es que precisamente la dirección en la que los dedos se van cerrando cuando estamos empuñando es la dirección en la que va a ir el campo magnético. Entonces vamos a pintar esa mano nuevamente como si estuviéramos empuñando. Vamos a poner todo esto. Vamos a pintarla con otro color, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más rosadito. Eso no hay nota casi. Más naranjado, qué carajo. No es que tengamos extra dedos, sino que cada uno de los dedos se está doblando. Todos los dedos se van a ir doblando en este sentido. Entonces miren que si observamos la manera en la que los dedos se van doblando, esos dedos vistos desde acá, realmente lo que están haciendo es la misma dirección que van a ir siguiendo las líneas del campo magnético que va a ir rodeando esa corriente. Entonces, en esa dirección va a ir va a ir el campo magnético. Entonces, en esa dirección va el campo magnético. Bien, de pronto alguna duda con respecto a cómo determinamos ese sentido de la corriente y ese sentido perdón, de las líneas de campo magnético. Bueno, entonces espero que sí, como dice Luis Alfonso, pues todo esté muy claro, porque una vez ustedes tengan este concepto, digamos, una de las cosas importantes acerca del magnetismo es poder ser capaces de convertir eso, que es un poquito abstracto, en algo un poco más fácil de visualizar. Esa es una de las estrategias que les recomiendo para que esto se les vuelva un poco más trabajable. Ahora vamos a considerar
la siguiente condición. Pues ya sabemos qué es lo que pasa entonces cuando tenemos un conductor con una corriente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tenemos dos conductores? Dos conductores que cada uno está llevando una cierta corriente. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Entonces, en el caso de tener dos conductores, no por aquí un asterisco, vamos a considerar entonces que cada uno de esos conductores está portando una corriente. Conductor uno con una corriente I1 y el conductor 2 con una corriente I2. Vamos a poner por aquí entonces, este primer conductor lleva a I1 y por aquí vamos a poner un segundo conductor que lleva a I2. ¿Qué es lo que hace entonces, por ejemplo, o cómo es el campo magnético que me produce I1? Entonces, I1 me va a producir un campo magnético que va a ir entonces rodeando a I1. En este sentido, si llegamos exactamente hasta el plano donde está I2, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que el campo magnético que I1 está produciendo es un campo magnético que está entrando aquí. Listo. Entonces, este que tenemos acá, el campo magnético producido por I1. Y para el caso de I2, ¿cómo es el campo magnético de I2? Miren que va también en esa dirección. En este caso va como en, o sea, si voy a pintarlo, va a ir en este sentido. Aunque yo creo que me está apareciendo la mano al revés. A ver, ¿cómo aparecería? Así, me queda al contrario. Vamos a pintar la mano más bien porque creo que la imagen que está en la pantalla no me está permitiendo visualizar eso de manera adecuada. Entonces también pintamos la mano derecha, entonces en este sentido la uña viene por acá y estoy doblando todos los dedos hacia adentro. Estoy poniendo los dedos por detrás de I2. Listo. Entonces miren que cuando cierro los dedos van a venir en este sentido. Y entonces en I2 o I2 está produciendo sobre I1 o en la posición de I1 un campo magnético que viene en este sentido. ¿Está clara hasta ahí? Juan, Hola. yo no entendí. ¿Me podría repetir la última parte de cómo determinamos la de I1? ¿Cómo determinamos la de I1? O sea, para determinar I1 pusimos la mano. A ver, vamos a correr esto para abajo. Permíteme, yo muevo esto hacia abajo. Para poner la mano que me determinó I1. Entonces la mano derecha me determinó I1 de esta forma. Le puse la mano, el pulgar aquí y cierro los dedos en ese sentido. Esa es la mano derecha para I1. Entonces si nos damos cuenta, en ese sentido va la corriente I1
y en esta dirección va el campo magnético que uno está produciendo. Entonces, si yo me traigo esos dedos, es como si me lo trajera en este sentido, ¿sí? Entonces, mira que desde, para nuestra convención, es como si sobre el punto donde está I2, el campo magnético estuviera entrando. Entonces, por eso estamos viendo la colita de los vectores, ¿sí? Mientras que el campo magnético, como está produciendo I2, lo estoy obteniendo con esta mano derecha, la misma mano derecha. Solo que rodeo I2, mira que en esta dirección va I2, y el campo magnético que me produce I2 es como si estuviera saliendo en la posición de I1. Entonces el campo magnético producido por I1, por I2. No sé si de pronto si es claro o está muy confuso. Sí, ya me queda más claro, muchas gracias. Listo, Sofía. Muy bien. Entonces resulta que esos dos conductores van a tener una fuerza o van a generar una fuerza y esa fuerza la vamos a obtener a partir de la siguiente expresión. La fuerza es I cruz B. Ese I cruz B lo que me está diciendo realmente es entonces cómo, cómo la magnitud de o la presencia de un campo magnético con una corriente me va a generar una fuerza, ¿cierto? Un valor de fuerza debido solamente a tener el hecho de tener unas cargas que se están desplazando en la presencia de un campo magnético. Entonces recuerden que esto es cargas en movimiento, cargas eléctricas. Vamos a enfatizar en eso. Cargas eléctricas en movimiento. Y esto es un campo magnético. Entonces, cuando tenemos cargas eléctricas que se están moviendo dentro de un campo magnético, esas cargas van a experimentar una fuerza. Entonces, la fuerza experimentada por las cargas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O qué es lo que vamos a obtener? Que en nuestra situación que acabamos de pintar, en esa de los dos conductores, ahora quitemos las manitos para que limpiara un poquito esto. Ya sabemos que el azul y el rojo son los campos magnéticos que nos están produciendo cada una de esas corrientes. Entonces resulta que si tenemos en esta dirección la corriente y saliendo luego del tablero, vamos a tener el campo magnético producido por la otra corriente, o sea, hacia afuera. Lo voy a pintar así, también como si estuviéramos teniendo este sería B. Entonces, I cruz B me va a producir una fuerza que va a ir en qué dirección. hacia abajo. Iría hacia abajo. Entonces, esta es la fuerza que la corriente 2 ejerce sobre la uno. Listo. Y del mismo modo vamos a tener entonces
que si acá tenemos la corriente y tenemos el campo magnético, como en este caso, entrando, entonces la corriente va hacia la derecha, el campo magnético va hacia adentro, la fuerza va hacia dónde? hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Entonces esta es la fuerza que la corriente 1 le ejerce a la 2. Entonces hay que tener, por ejemplo, mucho cuidado, porque miren que tenemos dos conductores que están corriendo paralelos. Cuando las corrientes van en la misma dirección, solo por el hecho de tener cargas que están en movimiento, se me genera un campo magnético. Pero por el hecho de generar ese campo magnético, se me generan unas fuerzas, o sea, se me generan unas fuerzas sobre otras cargas en movimiento. Y esas fuerzas van a tratar de unirse, van a tratar de apuntar en direcciones opuestas. En este caso, miren que lo que está pasando es que se van a tratar de unir. Eso es una cosa muy importante cuando, por ejemplo, yo estoy transmitiendo corrientes por líneas que van corriendo de manera paralela, porque las fuerzas van a tratar de que esas dos líneas se unan, ¿sí? Está claro entonces ese fenómeno. Bien, si nosotros recordamos la fuerza del campo magnético, perdón, la fuerza del campo eléctrico, ¿cómo la habíamos definido? En el caso del campo eléctrico. Nosotros habíamos dicho que la fuerza era la carga multiplicada por el campo eléctrico. La fuerza eléctrica era carga por campo eléctrico. Entonces uno pensaría, entonces en el campo magnético vamos a tener algo similar. Se me diría, entonces en el caso magnético, ¿será que se puede decir lo siguiente? La fuerza magnética será una cierta carga magnética por el campo magnético. Y entonces allí hay una respuesta importante. Esto no se puede definir de esa manera. No podemos definir esto así por una simple razón, porque no hay cargas magnéticas unitarias. Es muy importante que tengamos eso claro. No podemos definir la fuerza magnética en términos de una carga magnética. Para el caso eléctrico sí teníamos cargas y podíamos aislar una carga eléctrica de manera independiente. Entonces, sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar cómo se comporta una partícula cargada que se está moviendo en un campo magnético. Entonces, para eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, a pesar de que no tenemos cargas magnéticas, sí podemos definir lo siguiente. Supongamos que por acá tenemos un cierto campo magnético. Entonces, este es B. Entonces, si tenemos ese como B, podemos definir que una partícula que esté por acá, esta partícula de carga Q, que se vaya desplazando en una cierta dirección, ¿sí? Con una velocidad, va a experimentar una fuerza. Entonces, ¿cómo va a ser esa fuerza que va a experimentar esa carga que tengo ahí encima de la cabeza? Esa carga va a ser de la siguiente manera. La fuerza magnética que ella va a experimentar va a ser perpendicular a su velocidad. Va a ser en magnitud
proporcional a su velocidad o a la magnitud de la velocidad, y además en magnitud va a ser proporcional a la cantidad de carga. Entonces, con esas tres condiciones, vamos ahora a definir cómo sería o cómo sí sería la fuerza magnética que va a experimentar una carga que se esté moviendo en un campo eléctrico. Entonces, a esto lo vamos a llamar la fuerza de Lorentz. Entonces, la fuerza de Lorentz lo que nos dice es que la fuerza magnética, que es un vector, no es otra cosa que el producto entre la carga y el vector velocidad en producto cruz con el vector campo magnético. Esa es la fuerza de Lorentz. Y es importante que guardemos esta primera definición de la fuerza. Ahora, vamos a mirar cómo sería dimensionalmente. O bueno, antes de eso, vamos a mirar cómo sería la magnitud como tal. La magnitud de esa fuerza de Lorentz, yo la puedo definir como Q por B, o por la magnitud del vector velocidad, multiplicado por la magnitud del campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo que me están formando esos dos vectores, el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces allí tenemos la expresión de la magnitud de la fuerza. De la fuerza magnética. Sí, porque resulta que no necesariamente el vector velocidad y el vector campo magnético van a ir, ¿cierto?, formando, digamos, un ángulo de 90 grados. Pueden ir a cualquier ángulo entre sí. Y ahora sí, vamos a mirar cómo serían las unidades o el sistema del análisis dimensional que podemos hacer de esto. ¿Cuál es el análisis dimensional? Pues esencialmente nosotros podemos decir, las unidades de la fuerza son los newtons, las unidades de la carga son los coulombios, las unidades de la velocidad son los metros por segundo. Nos quedan estas unidades, las unidades del campo magnético. ¿Sí? Entonces, para que dimensionalmente tengamos el valor adecuado, miren que tenemos que encontrar unas unidades que nos permitan que se nos cancele todo lo demás y que nos quede solamente newtons. Pero esas dos primeras unidades que tenemos, la carga y la velocidad, pues no tienen newtons. Entonces, por lo tanto, necesitamos que esas unidades del campo magnético traigan newtons, que además me cancelen los coulombios, o sea que tengamos esto sobre coulombios, que me cancelen los segundos, que multiplique a segundos, y que además me cancelen los metros. Entonces miren lo que tienen que hacer estas unidades. Entonces, dimensionalmente eso es lo que tenemos que lograr. Si nosotros reorganizamos eso que tenemos ahí, miren que esto no es otra cosa que coulombios, metros sobre segundo, newtons. Allí tenemos coulombios en el denominador y segundos en el numerador. Si pasáramos ese segundo para abajo, me quedaría debajo de coulombios, ¿cierto? Coulombios sobre segundo, miren que no son otra cosa que las unidades de carga por unidad de tiempo,
o sea, corriente. Entonces esto es lo mismo que tener amperios. Y esto multiplicado por metros. A esta unidad que tenemos acá, a esto lo vamos a llamar T. Y esa T hace referencia a Tesla. Bueno, pero si tenemos en cuenta la ortografía de las unidades, sería con menos. Esto es un Tesla. Esa unidad que tiene newtons sobre amperios metro. ¿Alguna duda hasta ahí? Esa es la unidad del sistema internacional para el campo magnético. Sí, espero que haya sido, que sea claro. Bien. Otra de las unidades para el campo magnético ya es una unidad que no es del sistema internacional. Pero lo que pasa es que un Tesla es una unidad o una magnitud de campo magnético muy grande. Entonces se llama el Gauss. Y el Gauss, o un Gauss, es el equivalente a 10 a la menos 4 teslas. Listo. ¿Cómo se abrevia el Gauss? Se abrevia simplemente con la letra G mayúscula. Entonces es igual a 0,0001 teslas. Listo. Para darles un orden de magnitud de cuántos puede ser un Gauss y por qué se emplean más los Gauss para medir campos magnéticos, digamos, pequeños comparados con los campos magnéticos más grandes. El campo magnético de la Tierra. Ustedes saben que el campo magnético de la Tierra, o intuirán que el campo magnético de la Tierra no es constante. Si tenemos en cuenta que la Tierra pues tiene variaciones y que cerca de los polos magnéticos de la Tierra, el campo sería más intenso por la mayor cantidad o la mayor cercanía a esas regiones, por lo que mencionamos que los imanes tienen regiones donde el campo magnético es más intenso. Entonces el campo magnético de la Tierra va desde, o varía más bien entre 0,25 a 0,65 Gauss. Es decir, del orden de 25 a 65 microteslas. Entonces miren que la Tierra, pues a pesar de que es un imán, tiene un campo magnético, ¿cierto? Que expresado en las unidades de campo magnético es bastante pequeño. Cuando estamos hablando de imanes permanentes, estamos hablando de que los imanes permanentes, por ejemplo, los que uno dice, uy, los imanes de neodimio o de tierras raras, que son los que son como más fuertes, pueden alcanzar el orden de un cuarto, medio Tesla en el mejor de los casos. Y para que se hagan una idea, los imanes artificiales, o sea, los campos magnéticos artificiales más grandes que se han logrado fabricar o que se han logrado generar son del orden de 6 teslas. Entonces, por eso mismo la unidad de teslas pues, no es una unidad como para medir campos magnéticos muy grandes, ¿cierto? Si uno dice los imanes más o los campos magnéticos más fuertes del orden de 6 teslas, realmente no es un valor muy grande. Ahora bien, esto que acabamos de ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo dos cosas. Básicamente,
Miren que la fuerza magnética, y no sé si se dieron cuenta, vamos a ponerlo aquí resaltado. Solo actúa en cargas en movimiento. Cargas que estén estacionarias no van a sentir fuerzas magnéticas, no van a interactuar con el campo magnético. Y eso es debido precisamente a esto que acabamos de ver, a esta expresión de acá de la fuerza de Lorentz. Si por ejemplo tenemos que el campo, perdón, que la velocidad de la partícula es nula, entonces no tenemos fuerzas, esto se anula, esa fuerza magnética desaparece. Todo lo que vimos al principio del curso, donde hablábamos de la electrostática, allí por eso nunca mencionamos el campo magnético, porque precisamente las partículas o los elementos cargados estaban estacionarios, las cargas no se van a mover y por lo tanto nunca van a experimentar esas fuerzas magnéticas. Listo. Adicionalmente, es posible que nosotros tengamos situaciones donde no solamente vamos a tener campos magnéticos presentes, sino también podemos tener campos eléctricos. En el caso de tener campos eléctricos y campos magnéticos, que es una situación que no es poco usual, es muy usual tener campos eléctricos y campos magnéticos, ya lo vamos a ver más adelante. La fuerza total va a ser la suma de las dos. ¿Se acuerdan que dijimos por allá? La fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Pues bien, lo que hacemos es simplemente sumar esa contribución del campo eléctrico a la contribución del campo magnético. Entonces, podemos decir entonces que en la presencia de campos eléctricos y magnéticos, la fuerza total, entonces vamos a decir que esa fuerza total será la carga que va a multiplicar ¿a quién? Va a multiplicar al campo eléctrico más el producto de la velocidad, el producto de cruz con el campo magnético. Entonces, eso que tenemos allí sería la expresión completa de la fuerza de Lorentz en la presencia de campos eléctricos. Otra cosa que de pronto ustedes ya notaron, ya se dieron cuenta, es que, y si no se han dado cuenta, póngale cuidado a esto. Resulta que los campos eléctricos ya sabemos que incrementan o reducen la energía cinética. ¿Qué quiere decir que incrementan o reducen la energía cinética? Que pueden modificar la energía potencial de los sistemas. El campo eléctrico y resaltemos aquí el eléctrico, puede modificar la energía potencial. La energía potencial eléctrica. Esto es equivalente a decir a decir que puede hacer trabajo. Eso es equivalente a qué? A decir que puede cambiar la energía cinética.
el último punto del examen parcial tenía que ver con eso, tenía que ver con cómo se cambiaba, por ejemplo, en un ion, cómo se cambiaba la energía potencial eléctrica cuando se soltaba un ion en la superficie de un Van de Graaff y a una cierta distancia, esa energía potencial se convertía en energía cinética más un remanente de energía potencial, que no se perdía por el hecho de que tenemos un campo que es conservativo. Entonces, el campo eléctrico puede hacer todo eso, puede hacer trabajo, puede cambiar la energía cinética, está cambiando la energía potencial eléctrica. Pero resulta que el campo magnético no puede hacer eso. ¿Por qué razón? Porque el campo magnético siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces, como el campo magnético es perpendicular o está apuntando en la dirección, más bien, la fuerza magnética generada siempre es perpendicular a la velocidad, entonces no es capaz de generar una, un cambio en la energía cinética. Sin embargo, puede cambiar la dirección. Eso sí es una cosa importante. Entonces, el campo magnético no puede modificar la energía potencial. No hace trabajo. Sí puede cambiar la dirección. Entonces, supongámoslo por acá, de esta manera. Para que no se nos olvide. Entonces, como no puede modificar la energía potencial, entonces es importante reconocer eso. Ahora bien, vamos a representar, ¿cómo vamos a representar los campos magnéticos? Si ustedes se acuerdan, para los campos eléctricos utilizamos una manera de representarlas, que lo que hacíamos era pintar unas líneas que salían de las cargas positivas, unas líneas que entraban a las cargas negativas, y a esas líneas las llamábamos ¿cómo? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. Eso, gracias, Ana. Por favor, no me hagan sentir que solamente le estoy dando clase a Ana, a Luz Alfonso, a Santiago, que a pesar de que haya 31 conectados, pues a esos otros 30, a esos otros 29 también le estoy dando, le estoy dando clase. Las NEAs de campo, esos son otros NEAs. Bien, entonces, para el caso de los campos eléctricos, hablamos de las líneas de campo eléctrico. Igualmente vamos a hablar entonces de líneas de campo magnético. Entonces sería como el análogo a nuestras líneas de campo eléctrico. ¿Qué características van a tener las líneas de campo magnético? Las líneas de campo magnético siempre van a formar un bucle cerrado. Un bucle o lazo cerrado. Inclusive cuando no se están viendo. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de las líneas de campo eléctrico y poníamos una carga puntual, las líneas salían hasta el infinito y nunca volvían.
En el caso de las líneas de campo magnético, a pesar de que salgan y ya no se vean en la hoja o en la pantalla donde las estemos dibujando, esas líneas de campo, en el caso del caso magnético, van a volver y se van a cerrar. O sea, esas líneas no son infinitamente grandes y abiertas, sino que se cierran sobre sí mismas. Vamos a poner acá, se cierran sobre sí mismas. Otra de las características de las líneas de campo magnético es que emergen de los polos norte, del polo norte, que es el que llamamos N, y siempre van a entrar por el polo sur. Y entran por el polo sur. Pero una vez llegan al polo sur, no se quedan allí. Ellas atraviesan la barra magnética o el imán y conectan el polo sur con el polo norte. Es decir, dentro del imán, suponiendo que el imán es quien me está generando el campo magnético, conectan polo sur con norte. Entonces podemos imaginarnos algo como de este estilo. Si nosotros tenemos estos dos, este como mi imán, donde acá es el polo norte y acá es el polo sur, las líneas de campo magnético van a hacer lo siguiente, van a salir por el polo norte, ingresan por el polo sur, ese es el sentido que ellas tienen, pero una vez están dentro del polo sur, ellas me conectan polo sur con polo norte, dentro del imán, ¿sí? Y esa no es la única línea que está allí, vamos a tener otras líneas, por ejemplo, otra que sale por aquí y se conecta por acá. Y por dentro va de acá hasta acá. Otra que sale por acá, va hasta el infinito, o hasta muy lejos y vuelve por acá. Listo. Y lo mismo para el otro lado, ¿cierto? Pero la parte de arriba pues no me cabe más líneas de campo. Pero la idea es que de acá también tendría líneas de campo que hacen esto, que van por dentro. ¿Está claro? Juan, ¿y qué pasaría con lo del centro ahí? Siempre se cerraría hasta el material, ¿sí? Con el del centro, ¿cómo así? Mira lo que está, digamos, la barra, la parte lateral. No entiendo. El lateral de la barra, O sea, digamos. por acá Ajá. tendrías líneas que van así muy pegadas, que serían tangenciales, pues casi tangenciales al material. Vale. Bien, ¿cuáles serían entonces las reglas para pintar esas líneas de campo? Si ustedes se acuerdan de las líneas de campo eléctrico, esas líneas también tenían unas condiciones, ¿sí o no? Para el caso del campo magnético, la primera es que esas líneas en el campo magnético siempre va a ser tangencial a cualquier punto. Entonces, campo magnético es tangencial a la línea de campo en cualquier punto del espacio.
Lo otro, la intensidad del campo magnético. Va a tener que ver con qué tan cerca están las líneas. Es proporcional a la cercanía entre líneas. Lo otro, las líneas nunca se pueden cruzar entre sí. ¿Quién me dice por qué? Porque pues el vector del campo magnético tiene que ser tangente a las líneas y pues no tendría mucho sentido decir que en dos puntos del espacio pues está el mismo vector. O sea, pues eso significaría que las líneas se juntan. O sea, que en ese punto el campo magnético que pues cada línea supongo que tiene una magnitud, entonces estaría diciendo que ese vector tiene esas dos magnitudes, algo así. Exactamente. O sea, esencialmente lo que podríamos decir, si las líneas se cruzaran, es que para un punto hay dos valores del campo magnético, ¿sí? Y eso no puede ocurrir, ¿cierto? Para cada punto hay un valor del campo. Entonces, eso es lo que decimos cuando decimos no se pueden cruzar entre sí. Entonces, el campo es único, único. Cuando decimos es único en magnitud y dirección y sentido, ¿cierto? Para cada punto. Si hay un cruce de líneas, es como si estuviéramos diciendo, para un punto puede haber dos posibles direcciones o dos sentidos distintos, ¿listo? Y por última, esta ya la mencionamos, que deben ser continuas, formando bucles o lazos cerrados. Vamos a ver una pequeña imagen donde vemos, a ver, copiar, a ver si me pega sin problema. Pegar, eso. Qué milagro. Entonces acá tenemos varias situaciones donde tenemos imanes. Acá tenemos el campo magnético, las líneas de campo magnético de un imán con sus extremos norte y sur. Nos damos cuenta entonces que las líneas van saliendo del extremo norte y se van cerrando sobre el extremo sur. Miren que por los lados también tenemos de la región que está más cercana al polo norte, las líneas de campo saliendo y entrando por la región que está más cercana al polo sur. Cuando tenemos dos extremos o dos imanes diferentes enfrentados, si son de polaridades opuestas, entonces vamos a tener que las líneas de campo van a ir desde el polo norte o desde el polo norte de uno de los imanes hacia el polo sur de la otra. Con una característica, observen que aquí dijimos en la segunda regla, la intensidad es proporcional. Todos están viendo solo borroso o solo Salomé. Yo también, yo también, yo también. Ah, yo sabía que algo tenía que. A ver, ¿yo qué hago aquí para ver si se ve un poco mejor? No sé nada, pero bueno. Puede haber sido simplemente una reducción en la conexión. Muy bien, entonces les decía, ya vemos la parte de el imán, ¿cierto? O tampoco, o ese no. Entonces dijimos, las líneas de campo
van a través, salen por el polo norte, entran por el polo sur y dentro del imán van de sur a norte para cerrar las líneas que tenemos acá. En una de las reglas habíamos hablado de que la magnitud o la intensidad del campo eléctrico, del campo magnético dependía de qué tan cerca estaban las líneas. Cuando ponemos los dos polos enfrentados, nos vamos a dar cuenta que va a haber una mayor densidad de líneas yendo desde el polo norte hasta el polo sur. Eso se puede experimentar fácilmente cuando ponemos dos imanes y esos dos imanes tienen sus polaridades opuestas cerca. Vamos a sentir una fuerza de atracción entre los dos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, vamos a tener un campo magnético mucho mayor. Y de la misma manera, si los dos polos que tenemos enfrentados son de la misma polaridad, vamos a tener una repulsión entre las dos. Entonces las líneas de campo magnético pues tienen que divergir, no pueden conectar una con la otra, sino que van a apuntar, mostrándome esa fuerza de repulsión que me genera o que se me genera cuando ocurre eso. Ahora les quiero compartir, a ver si lo encuentro rápidamente, por acá. Juan, una pregunta. Cuénteme. Pues, o sea, en el que están juntos el norte y el sur, dijimos que las líneas forman un bucle cerrado, ¿no? En el otro, ¿Sí? por ejemplo, las que salen del rojo y se van hacia la izquierda, ¿esas se conectan entre sí luego o qué pasa ahí? Estamos Pues hablando del B o el sí, C. de cualquiera de los dos. Por ejemplo, esas líneas que van hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿esas con cuáles se conectan? Se conectarían con el polo sur, pues o con el polo opuesto de su mismo imán. Sí, porque no olvides que, por ejemplo, este de acá, por acá va a tener su polo sur. Entonces esta línea, por ejemplo, esta que viene por acá, se tiene que conectar por acá con su polo sur. Ah, listo, Juan. No había pensado en eso. Gracias. Listo. Eh, Permítanme entonces, ahora Juan, les voy a... Hola. y en el caso de encontrar los polos magnéticos aislados, En el caso de encontrar los polos magnéticos aislados, pues eso sería un Eso no se puede supuesto... ver, No sé qué, perdón. No no se se puede, ¿no? puede. Pues, O sea, siempre que, digamos, uno tiene un imán y lo parte en 1000 pedazos, siempre va a tener un polo norte y un polo sur. sí, pues esa es la esencialmente. teoría, pero Juan no dijo que posiblemente o sea, no es descartable que se los encuentre. O sea, no es descartable, pero hasta el momento no ha habido, digamos, evidencia que diga que sí existen, ¿sí? En el caso de que eso llegara a existir, habría que reescribir muchas cosas de la física. Eso sería como lo que habría que hacer, habría que reescribir bastante acerca de la teoría electromagnética. Entonces, por el momento, pues esperemos a que eso suceda. Sí. No nos Antes. pongamos a especular en cómo cambiaríamos la teoría electromagnética en este momento, porque entonces de pronto les termino enseñando una teoría electromagnética que no es aplicable a lo que conocemos en la vida real. Listo. Permítanme entonces, les voy a crear más convenciones. Uy, a ver, les voy a presentar. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí, esta. Listo. ¿Están viendo la ventana en este momento? Sí, Juan. Sí, bueno. Listo. Entonces acá tenemos esencialmente una barra imantada, un imán, y estamos viendo las líneas de campo en la parte exterior de la barra. No estamos viendo las líneas de campo al interior de la barra, sino simplemente en su exterior. Y acá tenemos una brújula que lo que nos está permitiendo es validar o verificar precisamente que a medida que yo voy desplazando, que me voy desplazando en el espacio, esa brújula va a seguir o va a ser tangente al campo magnético. Miren que una cosa interesante pasa cuando me acerco al polo sur. ¿Sí?
Miren que aquí en este caso, por ejemplo, el rojo me está representando el polo norte. Cuando me acerco al polo sur y llego muy cerca, ¿no? Que es como si se rotara completamente, porque estoy más allá del polo sur, entonces igual ese polo norte pues tiene que buscar al polo sur. Lo mismo pasa cuando llego por acá a este polo norte. Miren que inmediatamente paso de mi polo norte, él ahí mismo se invierte para que el polo sur de la brújula busque al polo norte del imán. ¿Sí? Eso pasa dentro de la barra. ¿Sí? Miren que dentro de la barra pasa lo que, digamos, la situación opuesta a lo que pasa por fuera. Y ya yo podría incluso entonces tener cualquier otra orientación considerando la posición de las líneas. ¿Sí? Acá una visualización diferente nos muestra como si hubiéramos puesto esa brujulita en todos estos puntos del espacio. Nos damos cuenta entonces que siempre, en cualquier parte que pongamos la brújula, vamos a tener la brújula de manera tangencial a esas líneas de campo. ¿Sí? Y acá tenemos el imán solito, con sus líneas de campo. Que miren que incluso las que están más alejadas se empiezan a completar cuando estoy lo suficientemente lejos. Bien. ¿Alguna inquietud hasta allí de lo que hemos visto? Volvimos entonces acá al tablerito, ¿cierto? Bien. Entonces les estaba contando, o les había dicho, B, yo les dije, B es el campo magnético, ¿cierto? Que les dije una mentira. B no es, o sea, es comúnmente llamado el campo magnético, pero recibe realmente otros nombres. Recibe el nombre, él tiene varios nombres. Se llama vector de inducción magnética. También recibe el nombre de densidad del flujo magnético. O también recibe el nombre de intensidad del flujo magnético. Pues cualquiera de estas tres formas es una forma adecuada de llamar al vector B. Sin embargo, nosotros lo vamos a continuar llamando el campo magnético. ¿Por qué recibe esos nombres diferentes, esos nombres diversos? Porque resulta que en la teoría electromagnética aparece un vector o una forma completa de llamar al campo magnético y es expresándolo en términos de otro vector que se llama el vector fuerza o el vector intensidad del campo magnético. Y se llama el vector H. Este se llama el vector intensidad del campo magnético. El vector H no es otra cosa que una forma de expresar la relación que hay entre ese vector de densidad o de intensidad de flujo magnético con las propiedades del medio en el cual el campo magnético se está propagando. Entonces, ese H no es otra cosa que B sobre mu sub 0. Este B es similar a epsilon 0, pero en este caso se llama la permeabilidad. Si recuerdan,
en el caso del campo eléctrico, se llama permitividad, esta se llama permeabilidad. Esto es la permeabilidad del campo magnético en el vacío. Y a eso le vamos a restar un vector que se llama M, que se llama la magnetización, que tiene que ver con el material por el cual se propaga el campo magnético. Entonces, si obviamos el hecho de que estamos considerando el campo magnético por un material, en la mayoría de nuestros casos, de nuestros problemas, el campo magnético se va a propagar en el aire. Entonces, es como si este término de acá, pues no importara. ¿Sí? Estamos despreciando el efecto de la magnetización. Entonces, miren que eso hace que H y B sean relativamente iguales, pero entonces, como son proporcionales entre sí, es mucho más sencillo trabajar con B. Entonces, por eso nos vamos a quedar con ese nombre para entender cómo opera el campo magnético. ¿Está claro? Entonces, ya a partir de este momento, para que no se vayan a enredar, cada que hablemos de campo magnético, estamos hablando del vector B. Ya quienes hayan o quienes vayan a ver un curso de teoría electromagnética más avanzado, los compañeros, por ejemplo, de eléctrica, de control, de ingeniería física, pues entonces ellos van a ver un poco más acerca de cómo se comporta, el vector H y el vector B. ¿Sí? Para todos los demás, y en este curso, cada que hablamos de campo magnético, estamos hablando de B. Muy bien, entonces ahora que tenemos eso definido, vamos a definir el flujo magnético. ¿Cómo habíamos definido el flujo eléctrico? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que era una integral sobre un, ¿sí? Recordando del flujo eléctrico. Del campo eléctrico, habíamos dicho, el flujo eléctrico era la integral cerrada de punto de A, esto es una superficie cerrada, y esto es igual a la suma de las cargas encerradas sobre epsilon 0. Y al final dijimos, pero es que esto puede ocurrir dentro de un material, entonces lo vamos a multiplicar por un valor K. Y a esto lo llamamos como, ¿quién me recuerda cómo llamamos esto? La ley de Gauss. Esa es la ley de Gauss. Eso es un nombre que recibe eso. Pero eso tenía otro nombre también. Creemos un nombre más El elegante. flujo. El No es el flujo. flujo eléctrico, claro. Pero así como está expresada esa ley de Gauss, ¿es quién? Primera ecuación de Maxwell. La primera ecuación de Maxwell, ¿cierto? Es la ecuación de Maxwell número 1. Cualquiera de esos dos nombres. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el campo magnético. Vamos a decir, bueno, entonces para el caso magnético, para el campo magnético, recuerden que dijimos, bueno, entonces si aplicamos la misma función, la misma forma funcional, vamos a tener una superficie cerrada. Vamos a tener el campo magnético en producto punto con el diferencial de área. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces acá es donde aparece una de las cosas bonitas del electromagnetismo y esto es 0. Y les presento la segunda ecuación de Maxwell. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa segunda ecuación de Maxwell?
esencialmente nos está diciendo que el flujo magnético sobre una superficie cerrada es cero. Básicamente, si yo me traigo uno de estos imanes, vamos a traer uno cualquiera, este que teníamos acá que estaba más fácil de modificar. Y yo ubico, como decíamos, como hacíamos con el flujo eléctrico, ponemos una superficie. Vamos a poner una superficie por acá, cerrada. Esa superficie cerrada. Entonces observen lo que está ocurriendo. El campo magnético entra a la superficie, sale de la superficie. Entra a la superficie y sale de la superficie. Entonces, todo lo que entra a la superficie tiene que salir, haciendo que el flujo magnético neto sea cero. Ah, ¿qué pasa si yo pongo mi superficie cerrada, la pongo por aquí? Vamos a pintar otra superficie cerrada. Entonces, es que de allí están saliendo 1, 2, 3, 4 líneas de campo magnético. Pues están entrando 1, 2, 3, 4 líneas de campo magnético. Entonces, no importa si yo estoy tratando de coger un polo del imán, o si estoy alejado del imán, o si estoy dentro del imán, va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Si pongo mi superficie por acá, lo que entra es igual a lo que sale, siempre. Y es por esa razón, o es esta ecuación de Maxwell la que nos dice que además no hay monopolos magnéticos, ¿cierto? Esta es la que nos está diciendo esto. En el caso del campo eléctrico, sí, yo podría tener una carga positiva. Yo puedo tener una carga positiva, encerrarla con una superficie cualquiera y decir, es que desde esa carga positiva pues está saliendo el campo. ¿Sí? O negativa y las líneas iban a estar entrando. Pero entonces iba a tener un flujo neto. Y ese flujo neto era lo que habíamos dicho, eso es la carga encerrada sobre epsilon cero por la constante dieléctrica del material del cual estemos hablando. En el caso del campo magnético, no importa el material, no importa, yo no voy a ser capaz de encerrar solamente una carga magnética y entonces no voy a tener la posibilidad de tener esa situación donde vaya a tener flujos netos distintos de cero. Juan, pero también sé por la definición de integral de línea, ¿no? ¿Cómo por la definición? Que las integrales de línea, que si la línea salía de un punto y volvía a ese mismo punto, la integral iba a dar cero. Entonces, digamos, en los campos eléctricos ibas de un punto hasta el otro, pero no volvías al mismo punto exacto. Cambian el Sí, también. También lo podríamos definir, también te podría definir en términos de la integral de línea, si estuviéramos definiendo esa integral de línea a partir de la trayectoria de la línea de campo magnético, ¿sí? Solo que, digamos, en términos generales, es más fácil comparar la ecuación de Maxwell 1, que sí me muestra un flujo de campo magnético saliendo de la superficie cerrada, porque mira que hay una analogía esencialmente entre lo que tenemos entre estas dos ecuaciones. Acá estamos hablando de flujo de campo eléctrico saliendo, si esto es el campo eléctrico, el flujo de campo por toda la superficie cerrada, y esto es el flujo de campo, pero en el caso magnético, por toda la superficie cerrada. Para el caso eléctrico, esto es distinto de cero, salvo que no tenga cargas encerradas. Para el caso magnético siempre va a ser cero. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, bueno. En última, lo que importa es que todos, que a todos nos quede claro esa distinción.
de pronto como Santiago la explica, también es una manera de visualizar lo que esté allí ocurriendo, ¿sí? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Vamos entonces ahora nuevamente a la situación en la que teníamos un alambre de corriente, o un alambre por el cual estábamos conduciendo una corriente y que está en presencia de un campo magnético. Entonces, considerando nuevamente un conductor con una corriente en presencia de un campo magnético. Entonces, ese conductor va a ser algo como este estilo. Tenemos que ahora no vamos a pintar un conductor que sea completamente recto, sino que en ese conductor vamos a tener una cierta corriente que va fluyendo en esta dirección y vamos a tener un campo magnético, digamos que vaya, ahí, pintemos el campo magnético de otro color. Que va en esta dirección. Entonces, para ese punto en particular, para ese punto que yo tengo acá, yo puedo considerar una cantidad de carga. ¿Sí? Recuerden que la corriente no era otra cosa que el dQ por el diferencial de tiempo. Entonces, esto es un diferencial de carga en ese punto. Entonces, esto es mi diferencial de carga. Y ese diferencial de carga se está moviendo en ese punto, en esta dirección. ¿Con qué velocidad se está moviendo ese diferencial de carga? ¿Cierto? Tiene una cierta velocidad, las cargas se están moviendo por el conductor. En una de las últimas clases, cuando hablamos de la resistencia eléctrica, dijimos es que las cargas se mueven a una cierta velocidad, ¿se acuerdan? Me interesa saber cuánto es esa velocidad. ¿Se acuerdan cuánto es? Estoy mirando el chat, nadie dice nada. Esa es la velocidad, ¿cómo se llama? La rapidez de, ay, ¿cómo se llama? Ay, La velocidad de deriva. eso de deriva. Esa misma, exactamente. Entonces vamos a considerar esa velocidad de deriva, ahora ya con una cierta componente vectorial, ¿cierto? Considerando que está desplazándose a esa magnitud de la rapidez de deriva, pero en la dirección de la corriente. Entonces ya tenemos un vector velocidad. Y entre los dos me están formando un cierto ángulo teta. Entonces, miren que allí ya lo puedo definir. Yo puedo definir cuánto sería la fuerza que está experimentando ese pedacito del conductor gracias a que está conduciendo una cierta corriente, a que tiene una cierta carga más bien, que está desplazándose en presencia del campo magnético a una cierta velocidad. Entonces yo puedo definir que la fuerza o que el diferencial de fuerza magnética no es otra cosa que ¿quién? La corriente, la carga, el diferencial de carga, en producto por ¿quién? Por esa velocidad de deriva, producto cruz con el campo magnético. Entonces, esa va a ser la fuerza que ese pedacito del conductor va a estar experimentando. Entonces, hasta que no se esté moviendo la carga, recuerden, no vamos a tener una fuerza ejercida sobre el conductor con ese campo magnético. Si nosotros recordamos también esa corriente, entonces, pero la corriente, nosotros la habíamos definido como de Q de T. Y entonces cuando metemos esa definición podemos reemplazar dQ por I de T. Entonces miren que esta expresión que tenemos allí
la expresión del diferencial de fuerza se nos convierte en ¿quién? En I por dt, que multiplica a la velocidad de deriva por el campo magnético. Y de allí podemos meter, o podemos, considerando que este dt lo puedo introducir aquí. Entonces miren que me va a quedar una expresión donde me queda el diferencial de fuerza magnética como I en producto por B dt, producto cruz con B. Pero ¿qué es ese producto entre velocidad y tiempo? Producto entre velocidad y tiempo. Desplazamiento. ¿Cierto? Un desplazamiento, una cierta distancia. Entonces, B por dt, vamos a llamarlo un diferencial de desplazamiento, un diferencial de distancia. Entonces, como si nosotros tuviéramos, como acá, distancia a lo largo del alambre. Entonces, ese vector de desplazamiento yo lo puedo expresar de esta manera. Yo lo puedo, vamos a copiar esto de aquí. Es como si estuviéramos diciendo que ese hilo conductor yo lo puedo convertir en pequeños desplazamientos o pequeños vectores de desplazamiento. Cuando sumo todos esos desplazamientos, pues tengo toda la trayectoria del hilo conductor. Entonces, ese diferencial de fuerza se me va a convertir entonces, ese diferencial de fuerza magnética no es otra cosa que I por dl cruz B. Esa expresión lo que nos está diciendo es lo siguiente. Cuando tenemos un campo magnético y tenemos un hilo conductor o un alambre conductor, conocemos el sentido de la corriente, podemos encontrar cuánto sería la magnitud de la fuerza que va a experimentar ese alambre conductor por el hecho de conducir corriente dentro del campo magnético, ¿sí? Dentro de una región donde hay un campo magnético. Entonces, si nosotros hacemos la integral de todos esos pequeños diferenciales, ¿sí? Porque esencialmente lo que estamos diciendo, el alambre conductor pues lleva cargas en toda su longitud. Pero la trayectoria no necesariamente va a ser siempre la trayectoria, digamos una trayectoria donde el ángulo θ permanezca constante. Pero con la integral ya sí puedo encontrar cuánto sería esa fuerza. Entonces yo puedo encontrar esa magnitud a lo largo del alambre, de la fuerza magnética, no sería otra cosa que a lo largo del alambre, integrar todos los diferenciales de fuerza, que es lo mismo que decir que a lo largo del alambre voy a integrar todos los I de L cruz B. Entonces, esa es la manera de determinar entonces I con de determinar más bien la fuerza que un alambre va a estar experimentando. ¿En qué dirección va a estar entonces? Miren que acá también vuelvo y puedo aplicar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplico la regla de la mano derecha? Simplemente de la misma manera que aplicaba la regla de la mano derecha para el caso de los productos cruz. ¿Que cómo operaba? Era mi mano derecha, alineo los dedos en la dirección del primer vector y cierro en la dirección del segundo vector. El pulgar me indica la dirección del producto cruz o del vector resultante a partir de ese producto cruz.
Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos que la corriente va en este sentido, ¿sí? Vamos a pintar o vamos a separar simplemente esos dos vectores. Por ejemplo, el vector, llamámoslo dl o idl más bien, ¿sí? Porque es con la intensidad o con la magnitud de la corriente multiplicado el vector campo. Entonces, I cruz B. I cruz B sería como poner los dedos. A ver, vamos a pintar esa mano derecha. Sería rotar los dedos de tal manera que se cierran en este sentido. Y entonces, el resultante de ese, pues va, si estamos hablando de que estamos dentro del tablero, es como si tuviéramos el resultante de la fuerza entrando al tablero. No sé si es claro, de esa manera, es posible que sea un poco confuso la manera como estoy pintando esas manitos. Pero yo estoy viendo la mano como desde esta posición. ¿Sí? Aquí están todos los dedos y el pulgar está por allá escondido, apuntando hacia adentro. ¿Sí? Esto es una mano derecha. Y ese es el pulgar hacia adentro. Listo. Inquietudes con respecto a eso. Todas, ¿cierto? Los dibujitos de mis manos son como bastante chuecos. Bien. ¿Tenemos alguna otra inquietud, duda, pregunta? Eso sí. No, Juan, listo. Muy bien, vamos a considerar, por ejemplo, un valor pues, o una situación donde tenemos un alambre. Por ese alambre va a estar circulando una corriente, ya ahora ha sido un valor determinado, vamos a decir que son 300 amperios. Y que en una cierta región del espacio vamos a tener un campo magnético localizado. Ese campo magnético localizado lo vamos a poner por aquí. Ese campo magnético va a tener la siguiente condición. Va a ser un campo magnético que va a estar entrando. Y que va a tener vamos a suponer que es uniforme. Esta longitud que está afectando aquí es de 0,1 metros. Y vamos a decir entonces que en esa región de 0,1 metros vamos a tener un campo magnético B que será de 0,2 teslas. O sea, es un campo relativamente grande, es un imán relativamente intenso. ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo podríamos generar un campo, digamos, de esa forma? Una de las formas es posiblemente poniendo el conductor. Sí, vamos a suponer que este es el conductor, que en esta dirección va viajando la corriente y que acá vamos a poner un par de imanes. Uno que venga por aquí
como por detrás, y otro que venga por aquí, por delante. Y entonces para lograr eso lo que vamos a hacer es poner los polos del imán, los polos de los dos imanes más bien, de tal manera que me queden enfrentados un valor o un polo de una polaridad con un polo de la otra. Este sería mi polo norte, sería el polo norte del otro, y estos serían los polos sur, sur y sur. Entonces las líneas de campo magnético, ¿cómo irían? Irían desde el polo norte hacia el polo sur. Esto es B. Y lo que estamos haciendo es pintarlo como si estuviera yendo de lado. ¿Listo? Ahora, si conocemos esas condiciones, miren que podemos determinar cuánto sería el valor de la fuerza magnética. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza magnética allí? Entonces me diría, bueno, la fuerza magnética sería I por L por B, esto es la magnitud, por el seno del ángulo que forman los dos. Si nos damos cuenta, la corriente y el campo magnético están formando un ángulo de 90 grados. Entonces, seno de 90 grados, esto ya de una vez nos da 1, ese seno de 90 nos daría 1, y solamente me quedarían los valores de ¿quién? De la corriente, 300 amperios, de la longitud, que sería 0,1 metros, y de el campo magnético. Y el campo magnético dijimos que era 0,2 teslas. Entonces recuerden que teslas eran newton sobre amperio metro, entonces se cancelarían amperio metro y me quedarían únicamente newton. Cuando hacemos ese producto, vamos a llegar a que esto es 6 newton. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección sería esa fuerza? Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. Hacia arriba, Juan, no. Sería una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Sí, porque recuerden que sería I cruz B. Entonces estoy poniendo la mano. Esperemos que esta mano sí me salga un poquito más derecha. Pongo la mano en la dirección, los dedos en la dirección de I. Cierro. Y cuando cierro, en la dirección de B, pues el pulgar sigue apuntando hacia arriba. Entonces, esa fuerza magnética va a ser una fuerza que va hacia arriba. En esa dirección va FB. Listo. Todo lo que haría es levantar esa porción del alambre o ejercerle una fuerza hacia arriba, tratando de sacar ese alambre del campo magnético. Bien, aquí voy a empezar otro tema que tiene que ver con esto de la fuerza. ¿Se puede usar la regla de la mano izquierda? ¿Cómo sería la regla de la mano izquierda, Julián? Ya no la conozco. Pues el pulgar apunta hacia arriba y los dos dedos apuntan, uno en la dirección del campo magnético y otro en la dirección de la corriente. El pulgar apunta hacia arriba, campo Sí. magnético. Pero con la mano izquierda no me da. Sí, el índice apunta al campo magnético, el medio apunta hacia la corriente y la fuerza apunta hacia donde apunta el pulgar. Ah, ok. Porque yo me sabía esa misma, pero también con la mano derecha. El índice apuntando en la corriente, el medio apuntando el campo magnético y el pulgar apuntaría en la dirección de la fuerza. Yo diría que para evitar confusiones, trabajemos, o sea,
únicamente con una de ellas, ¿cierto? ¿Con cuál? Pues si Julián maneja y domina la regla de la mano izquierda, Julián lo puede hacer así. Todos los demás que nunca hayan manejado una regla de estas, les recomiendo casarse únicamente con la regla de la mano derecha, porque además es la que la mayoría de los textos también emplean. Sí, entonces para que de pronto van a resolver un ejercicio que está en algún texto y hacen la referencia a la regla de la mano derecha, de pronto no vayan a confundirse con cómo operar. ¿Está claro? Bien. Entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es empezar y considerar una corriente que vaya en un bucle. Entonces eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Un bucle lo vamos a poner en la presencia de un campo magnético y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? No siendo entonces más, voy a parar la grabación para que no nos extendamos. Y nos veríamos entonces el próximo jueves. Dudas, preguntas, inquietudes. Juan, muchas gracias. Listo, si tienen dudas, muchachos, les recomiendo que las vayan generando desde ahora para que todo este tema nos quede así súper claro. Recuerden que ya es el último tema del curso, ya nos queda poco, realmente nos queda, no sé, un mes de clases tal vez.